con la ayuda de Dios, esperemos que todo salga bien y conforme a su voluntad. Hermanos, les pido que me ayuden a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y, y espero que el Señor les hable como a mí me ha hablado y que sea Él el que hable. Amado Padre, gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por este momento de alabanza, porque tu presencia está con nosotros en todo lugar, en cualquier momento. Sabemos que tú estás en todos lados, Señor, que tú eres Espíritu y que estás en todo lugar, no solamente en una casa, no solamente en un edificio, estás en donde quiera que nosotros te busquemos, porque son tus cualidades, Señor, estar en todos lados, saber todo, tener el control de todo, Señor. Y por eso el día de hoy te pido, Padre, en este momento que tomes el control de mí, que hables tú a través de mí, que me uses, Padre, que me purifiques. Si en algo te he fallado, Padre, te pido perdón y te pido, Padre, que seas tú quien hable y no yo. Gracias, Señor, por esta oportunidad y prepara, Señor, los corazones, prepara los oídos espirituales de las personas que estén viendo este mensaje, que lo vayan a ver después también, Señor, que sea de bendición para muchas personas, Señor, para ti, que sea de bendición, que sea que te puedan conocer, que puedan conocer un poco más de ti, porque todo es para ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y bueno, eh, hermanos, buenas tardes. El día de hoy, gracias a Dios, nuevamente me toca a mí compartir un poquito de la palabra de Dios. Eh, y para no dar mucho preámbulo, vamos a empezar. El día de hoy el tema le puse como nombre enaltecidos y en su Biblia pueden buscar en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Es una historia que a lo mejor algunos ya conocen, a lo mejor algunos no. Eh, en la traducción Reina Valera 1960 tiene el título de La parábola del fariseo y el publicano. Y ahorita vamos a tratar de escudriñar un poquito las escrituras. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios y dice así la palabra. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la palabra de Dios. Y bueno, les decía yo el nombre del tema, le puse enaltecidos, y a lo mejor vamos a decir, sí, Señor, gracias a Dios, tú nos has puesto en lo alto, tú nos has librado, tú nos has puesto en un lugar mucho mejor del que estábamos, nos sacaste del pecado y nos liberaste de muchas cosas, de muchas ataduras, pero ahora tenemos que ver por qué ha pasado esto y cómo podemos seguir haciéndolo y cómo podemos seguir manteniendo seguir siendo enaltecidos y no por personas, sino por Dios, porque no es lo mismo que una persona se sienta orgullosa de ti a que Dios se sienta orgulloso de ti.
No es lo mismo que alguien diga, el hermano es muy bueno y no, hombre, mis respetos, a que sea Dios el que en su trono nos vea y diga, ahí vas, ahí la llevas. Me da gusto verte así. Y es la parte bonita, ¿no? Pero bueno, ahora, como dice su palabra, vamos a tomar lo bueno y desechar lo malo. Gracias a Dios porque no me desechó, pero eh, a mí lo que el Señor me hablaba y me decía era, vamos a hablar acerca de el publicano un poquito más. Obviamente sabemos que el fariseo y conocemos, bueno, ahora sí que no había a quién irle. Estaba hablando de un fariseo y de un publicano. El fariseo, sabemos que eran personas orgullosas, en la palabra el Señor les llama hipócritas incluso. Busqué por ahí la definición, dije, bueno, a ver, ¿y qué dice el Real Diccionario de la Lengua acerca de los fariseos, ¿no? Y dice que es una persona hipócrita y que tiene una moral y sentimientos o creencias que no tiene. Eso es lo que dice, vamos a llamarlo así, la Real Academia de la Lengua. Pero Dios no decía algo muy distinto, o ellos no dicen algo distinto de lo que Jesús decía. O sea, en aquella época había fariseos y también podemos encontrar que es un grupo Dios que se caracterizaba por observar escrupulosamente, muy apegados a la ley, a lo mejor más religiosos, pero seguimos sabiendo y que tenemos un poquito de este fariseísmo, de este querer aparentar que todo está bien, querer aparentar que no pasa nada, el querer yo ya no peco, que yo ya oro todos los días, que yo ya no hablo malas palabras, que yo ya no hago cosas indebidas, pero tenemos de fariseos y publicano, el publicano o los publicanos, ¿quiénes eran? Eh, Investigando un poquito también leí que decía que eh, se le decía así a quien obtenía un puesto como recaudador de impuestos y por lo regular para obtener ese puesto tenía que pagar, o sea, había corrupción en aquella época. Es que el día de hoy todavía hay, desgraciadamente, pero es eh, una persona eh, que era corrupta. Y también he escuchado en varias ocasiones que a los mexicanos se les creía o se pensaba que eran unas personas que habían traicionado a su pueblo, porque precisamente se encargaban de recoger el impuesto de los judíos. O sea, ellos eran judíos y se encargaban de quitarle sus impuestos a los judíos para dárselos a- al rey. Y, y también es una parte que muchas veces podemos caer en eso, podemos caer en algún tema de corrupción, podemos caer en algún tema de que por un puesto tenga yo que dar algún dinero, o en algún negocio, a lo mejor no en un puesto político, pero en algún negocio que para que yo pueda obtener tal cosa tenga yo que pagar o dar algo chueco o hacer cosas que no debo de hacer. Entonces, no estamos liberados ni de ser fariseos ni de ser publicanos, tenemos de las dos, ¿sí? Creo, por lo menos yo, me, Dios me hacía ver que tenía yo parte de estas dos personas, eh, y esperemos que se nos vaya quitando con la ayuda de Dios. Ahora, me gustaría que nos enfocáramos en los versículos 13 y 14 de este capítulo 18. Me dice mi hija que se corta el audio. Voy a cambiar el micro para que se escuche un poquito mejor. Voy a ponerme el otro que ya quería usar. Pero bueno, espero que con eso
Y bueno, eh, en- entonces, estábamos en que nos vamos a enfocar ahorita un poquito en los versículos 13 y 14. Y dice el versículo 13, eh, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eh, Aquí hay una parte que nosotros, bueno, yo que soy maestro, le digo en ocasiones a mis alumnos, hay que poner el énfasis necesario cuando leemos para poder entender, para que podamos entender la esencia de un texto. En este caso, tenemos que imaginarnos a esta persona, a este publicano, cómo estaba. Y dice que estaba lejos y no quería ni siquiera alzar los ojos. Y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio de mí, pecador. Eh, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero por lo menos más de una ocasión yo sí lo he hecho. Me he acercado como este publicano con el Señor y le he dicho, Señor, ten piedad de mí, porque te he fallado, porque caí, porque a lo mejor no soy digno de tu perdón, pero gracias a Dios, Él es bueno y siempre está cerca de nosotros. Ahora, eh, el versículo 13 dice, mas el publicano, vuelvo a repetirles, en la siguiente diapositiva dice que era un cobrador de impuestos, se les decía que eran traidores o pecadores. Eh, y luego dice, estando lejos, o sea, voy a tratar de ir separando un poquito las cualidades de esta persona y lo que estaba haciendo. Dice, estando lejos, o sea, que estaba alejado, que no se quería acercar. Él estaba alejado, alejado de la presencia del Señor, alejado de Dios. No se sentía digno de acercarse. Dice, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Igual vuelvo a lo mismo, no se sentía digno. Eh, Cuando hay varios versículos que dicen, alzaré mis ojos, hay un salmo, no recuerdo cuál es, pero dice que alzaré mis ojos al cielo y mi ayuda vendrá de Jehová. Eh, Cuando buscamos al Señor por lo regular, alzamos la mirada y decimos, Señor, o para dar gracias, o para decirle, Señor, ayúdame, por favor, dame fortaleza, o no sé lo que estemos pidiendo. Después dice, sino que se golpeaba el pecho. En aquel tiempo era una señal de arrepentimiento y no era algo que, que él dijera, quiero que vean que me estoy pegando en el pecho, ¿no? Sino que él estaba realmente arrepentido. Recordemos que Dios conoce realmente nuestras motivaciones, Él conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Si yo ahorita les digo, ay, estoy arrepentido, pero dentro de mi mente no estoy arrepentido, Dios lo sabe. Puedo engañar a las personas que me están viendo, pero no a Dios. Y Él estaba arrepentido, estaba dando una señal de arrepentimiento. Y dice, o sea, Él trataba de hablar con Dios, oraba, aunque sea de lejos, pero Él estaba buscándolo, Él estaba buscando la misericordia de Dios en su vida. Él estaba buscando acercarse. Y decía, Dios, sé propicio de mí. Sé propicio de mí quiere decir, pedía compasión o pedía misericordia. Le decía, Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, Señor. Ayúdame a levantarme porque he caído. Ayúdame a no pecar más porque te he fallado. Ayúdame a controlar mi carácter, mi forma de hablar, mi, o lo que sea que esté yo haciendo mal. Y luego dice, pecador, sé propicio de mí, pecador. O sea que era una persona que estaba alejada de Dios. La palabra pecador viene del latín, dice que quiere decir que comete faltas, o sea, una persona que cometía faltas. Él sabía que estaba mal, él sabía que estaba actuando mal,
Y gracias a Dios, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta, tenemos que tomar esta actitud. Si ustedes volvemos a dar una leidita a estos versículos, podemos ver que eh, hay dos formas de acercarnos a Dios. Una es como el fariseo y la otra es como el publicano. Una es como el fariseo con orgullo, señalando, diciendo que los otros están mal y que yo estoy bien. Y la otra es viendo hacia mí y diciendo, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Ayúdame porque soy un pecador, porque solamente contigo podré salir adelante. Y después, en el versículo 13, dice, mas el publicano, vuelvo a decirles que era cobrador de impuestos, traidor, pecador, pero tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que no hay un justo, uno solo, porque todos somos pecadores. No caigamos en la actitud del fariseo y digamos, ah, pero aquel está haciendo esto y esos hacen aquello y están mal por esto, porque podemos caer en un error. Puedo caer en un error y yo he caído en ese error de decir, gracias Señor porque me liberaste, gracias Señor porque yo ya no soy como aquel que anda haciendo esto y aquello, pero en lugar de que diga Señor, pero tengo estos errores, ayúdame a quitarlos. Y dice Romanos 3 versículos 9 y 10. Así que, pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y eso era antes y es ahora. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en una también de sus parábolas y de sus enseñanzas, nos dice que, estaba yo recordándolo ayer, dice, para hacer, eh, ahí se me fue la palabra, para, para engañar a tu mujer o para engañar a tu esposa, para hacerle infiel a tu esposa, no lo tienes que hacer únicamente con que lo tengas en tu mente y en tu corazón ya estás pecando. O sea, si nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón estamos maquilando pecado, estamos maquilando cosas malas, ya lo estamos haciendo. Y le tenemos que pedir perdón a Dios. A lo mejor le tengo envidia a alguna persona, a lo mejor puedo llegar a pensar que por qué a mí no me va bien como aquel, o por qué a mí Dios no me da lo que yo le he pedido tanto y a otros se los da, pero pues tengo que ver hacia mí, no hacia los demás. Si no, voy a ser el acusador, voy a ser como el fariseo. eh, y no me gustaría, y cuando lo he hecho, le he pedido perdón a Dios y le he dicho, Señor, ayúdame porque yo sé que esto no es correcto. Ahora, eh, nosotros fuimos, somos, o sea, pecadores, unos más que otros, pero todos somos pecadores. Tenemos que tener cuidado, porque si su palabra lo dice, sabemos que es verdad. No podemos decir que ya nosotros somos, bueno, utilizando la palabra santos como la utilizan el día de hoy, que son personas que ya no pecan, que ya no piensan nada malo, que todo lo hacen bien, que son perfectos. Solo hay una persona perfecta y es Jesucristo. De ahí en fuera, todos somos pecadores, todos podemos caer. No hay nadie que esté exento de caer y tenemos que tener cuidado. También en el mismo versículo que estábamos leyendo hace ratito dice estando lejos, o sea, el publicano estaba alejado de Dios. ¿Y qué nos aleja de Dios?
Y yo le decía al Señor, ¿qué nos aleja de ti? Porque Dios no se aleja de nosotros. O sea, Dios, hace rato yo les decía, Dios está en todos lados, Dios está en todo lugar, está en todo momento. Tenemos un Dios que no descansa, tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Él, a donde nos vayamos, Él va a estar ahí. Me acuerdo que en alguna ocasión un hermano me decía, si tú te vas al cerro, allá alejado, donde nadie te vea, a hacer cosas malas, ahí está Dios. Y Él sí te ve. Y Él sí sabe. Y aunque no vayamos, con que lo pensemos, con que yo esté pensando, me voy a ir hasta allá donde nadie me vea, para que ya nadie me diga nada. Dios lo sabe. Y Dios sabe que estoy pensando cosas malas. Y si yo le doy cabida a esos pensamientos que no son de Dios, que probablemente sean del enemigo, para alejarme de Él, puedo caer y tengo que tener cuidado. Tengo que cuidar mis pensamientos. Entonces, estando alejado de Dios, le decía yo, ¿qué nos aleja de Dios? Básicamente tres cosas. Y en su palabra podemos encontrar en Génesis 3:10 el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eh, Probablemente la mayoría hemos escuchado esta historia de Adán y Eva cuando comen el fruto que era prohibido y, y que en automático se sintieron mal, se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la palabra, y cuando escucharon a Dios que andaba en el jardín del Edén, se escondieron y, y, y le dice esto a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y por eso se escondió. O sea, el pecar, el no obedecer, nos hace alejarnos de Dios, nos hace querernos esconder de Dios, nos hace, nos aleja de la presencia de Él. También la desobediencia. En el libro de Jonás, capítulo 1 versículo 3 que también es una historia muy famosa, muy conocida, que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. A mí me da risa cuando leo esta parte que dice, para huir de la presencia, pues ¿a dónde iba a ir si Dios está en todos lados? Pero bueno, dice que huía de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis pagando su pasaje. Entró con ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, según él. O sea, según él, haciendo esto se iba a alejar de la presencia de Dios y estaba siendo desobediente. Dios le había hablado y le había dicho que tenía que ir a Nínive y él dijo, no, pues yo voy para el otro lado. Eh, y muchas veces somos así, ¿no? Desobedientes, yo por lo menos. Me dicen, para el viernes tienes que entregar una encuesta, contestar, ajá, sí. Y se llega el viernes y no la contesto. Y busco pretextos para no hacerlo, porque no la quiero contestar, a lo mejor porque soy desobediente en mi trabajo. Y al final de cuentas lo tengo que hacer. Y así es con Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, por más que le busquemos pretextos para no hacerlo, lo vamos a terminar haciendo. Caemos muchas veces y yo he caído o Dios me ha hecho ver que cuando oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, lo hacemos como pensando que estamos dando permiso a Dios de que Él haga su voluntad. No, eh, tenemos que decirle, Señor, yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que tú me digas. O sea, con la actitud correcta. Aquí hay muchas cosas dentro de las cuales el Señor me hablaba y que es las actitudes que tenemos. Vamos a retomar un poquito otra vez acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Son dos actitudes. El fariseo tenía una actitud y el publicano tenía otra. El fariseo tenía una actitud de acusar, tiene una actitud de soberbia, tiene una actitud de orgullo, tiene una actitud de sentirse superior y el publicano tenía una actitud de humillarse delante de Dios
tenía una actitud de estar arrepentido de su pecado, tenía una actitud de darse cuenta de lo que él estaba haciendo y no de los demás. Son dos actitudes que podemos nosotros en una o en otra ocasión tomar, pero tenemos que inclinarnos más hacia la actitud del publicano, no para estar pecando y estarle pidiendo perdón a Dios a cada rato, sino que cuando lo hagamos, de verdad nos humillemos delante de Dios y le pidamos perdón. Ahora, también otra cosa que nos aleja de Dios o que con lo que nos buscamos alejar de Dios, porque les voy a repetir, no nos alejamos de Él, Él está en todos lados. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 13, está la parábola del hijo pródigo, que también es muy famosa y muy conocida, y que muchos nos la enseñaron a lo mejor desde chiquitos, o medio nos la enseñaron de un modo que yo no me sabía, pero bueno. Y dice este versículo, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, y se fue lejos a una provincia apartada. Ah, bueno, perdón, estoy repitiendo. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eh, la actitud de este hijo pródigo, del hijo menor, era una actitud de inconsciencia. Él no se daba ni siquiera cuenta del amor que su padre le tenía y que en más de una ocasión yo he por lo menos escuchado que el Padre es Dios y que el Hijo pródigo podemos ser nosotros o somos nosotros. Y muchas veces somos inconscientes y nos alejamos de Dios por esa inconsciencia cuando no lo conocemos. Pero cuando ya lo conocemos, cuando ya conocemos el amor de Dios, cuando ya nos hemos acercado a Él en alguna ocasión, es ego, es egoísmo. El alejarnos de Dios es por egoísmo. Ya no es un justificante el ser inconsciente porque ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque ya hemos leído en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Y ya nada más nosotros por inconscientes y egoístas tomamos malas decisiones y nada más queremos que Dios nos bendiga a nosotros. Caemos en el error de Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, úsame, Señor, esto. Pero si Dios no te quiere bendecir, si no te quiere usar, si no te quiere dar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar de Dios porque no te va a dar lo que quieres? Tenemos que tener cuidado porque caemos en ese error. Creemos que Dios nos tiene que dar lo que nosotros queremos, ¿no? Nos va a dar conforme a su voluntad. Y si nuestros deseos y si nuestros pensamientos y deseos están encaminados hacia Dios, si no, Él no nos va a dar nada. Al contrario, nos va a empezar a quitar para que nos demos cuenta que alejados de Él no somos nada. Para que nos demos cuenta, ahorita no recuerdo, pero viene en mi mente un versículo que dice que si confiamos en el dinero, no confiamos en Dios. No podemos servir a dos amos. Si yo le doy más o yo le doy primer lugar a un negocio que a Dios, ya estoy mal, ¿sí? Aunque yo vaya a hacer un negocio y di primero Dios, pero si Dios me mandó a un lado y yo dije, no, yo voy a hacer el negocio y actúo a lo mejor como Jonás, estoy mal. No hay justificante, ¿sí? Aunque diga yo primero Dios, voy a hacer este negocio, con la ayuda de Dios, Dios va delante de mí, ¿sí? Pues muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de las actitudes que tenemos, que hacemos que Dios no se aleje, sino que se quede a un ladito y diga, pues si te quieres ir, es tu decisión, porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Ahora en el versículo 14 eh, dice la palabra, os digo que el publicano, a su casa justificado, o sea, justificado quiere decir absuelto, ya sin culpa, que descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí hay una parte que yo no me había dado cuenta, que dice antes que el otro.
no quiere decir, y aquí algo que Jesús decía es que al otro no es que al otro no le iba a perdonar, pero iba a perdonar primero al que sí estaba arrepentido. El otro en algún momento se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. En algún momento iba a quitarse esa venda de los ojos y iba a romper su corazón realmente y se iba a acercar ante la presencia de Dios para que Dios lo pudiera perdonar. Porque Dios no discrimina. Dios no dice tú sí, tú no. Para Dios todos somos sus hijos. Él se preocupa por todos nosotros. Pero a veces nosotros creemos que somos sus preferidos, que Él me tiene que usar a mí y no a aquel. Porque yo sí cumplo, porque yo sí hago, porque yo sí esto, porque yo esto. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí? Sí. Y en lugar de acercarnos o buscar la presencia de Dios, esas actitudes hacen que nos vayamos alejando. Y a mí en lo personal me ha pasado. Yo en alguna ocasión he pensado, bueno, pues si no quiere, pues ay, que se haga bolas, sí. Pero en alguna ocasión el Señor me hacía ver que también por esas personas que a veces son, vamos a llamarle, insoportables. También por esas personas yo tengo que orar y me tengo que preocupar, porque Dios se preocupa de todos. Dios bendice a buenos y a malos, y Él en su momento sabrá qué hacer. Yo no puedo decirle, Señor, como el fariseo, gracias porque yo ya no tomo, gracias porque yo ya no robo, gracias porque yo ya no hago esto, gracias porque yo ya no hago aquello, como aquel. Si de veras estoy arrepentido de todo lo malo que estuve haciendo en mi vida anterior, Señor, gracias. Ayúdame a no volverlo a hacer. Y te pido, Padre, que a aquella persona que está haciéndolo, toque su corazón y le ayudes a darse cuenta que está causando un mal terrible a su familia, a todas las personas que lo rodean. Le está causando un mal terrible a la sociedad, o no sé, pero que Dios se encargue de las cosas, no nosotros. A veces actuamos como el fariseo diciéndole a Dios o queriendo decirle, Señor, mira, aquel está haciendo esto. Mira, señor, aquel, pues si Dios lo sabe, no le tengo que estar diciendo, yo no tengo por qué estar acusando a nadie que está haciendo algo bueno o algo malo o algo. Dios sabe realmente, ¿sí? Dios sabe y conoce realmente nuestra mente y nuestro corazón, y su palabra lo dice. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón, nuestros verdaderos pensamientos. Él sabe realmente qué es lo que me está motivando a hacer algo. Él sabe si yo estoy aquí porque yo quiero que digan el hermano Alejandro, uy, muy bueno, no, 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 predicador excelente. O si estoy aquí porque estoy agradecido con el Señor y porque yo en algún momento le dije, Señor, lo que tú me pongas a hacer voy a hacer y ayúdame. Como a mí me llega mucho esta parte del publicano porque cuando yo hice mi oración, pues yo ni siquiera sabía que era pecador. Yo ni siquiera acababa o alcanzaba a entender la grandeza de Dios, pero, y me acuerdo que me acordé que en algún momento algún padrecito me dijo, cuando ores con Dios, háblale como si fuera tu amigo, como si fuera tu cuate. Y me acuerdo que en esas primeras oraciones que hice, Señor, hazme el paro, que hoy sé que no, pero me acuerdo que dije, Señor, ayúdame, o sea, échame la mano. Y gracias a Dios por su ayuda y porque Él me levantó y me sigue ayudando. Y Él me sigue dando, justificando, dejándome sin culpa de todo aquello. Ahora también tenemos que tener cuidado. Les vuelvo a repetir, Dios no discrimina a nadie. Después dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. O sea, cualquiera que dice, yo,
es que por mí, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que yo, miren esto. Se está enalteciendo a él mismo. Si yo en mi trabajo digo, no, yo soy el mejor maestro de mi escuela, soy el que más trabaja, el que llega más temprano, el que se va más tarde, el que prepara mejor sus clases, el que tiene mejor manera de explicarle a los alumnos, me estoy enalteciendo a mí mismo. Estoy siendo orgulloso, estoy siendo egoísta, porque yo no sé a lo mejor si tengo algún compañero nuevo que él no sabe, no conoce, y que en lugar de que yo lo ayude, puedo caer en el error de, ja, mira, ni sabes, ¿sí? En lugar de decirle, mira, ven, vamos a echarte la mano, mira, esto lo puedes hacer así, puedes verlo de esta manera, mira, en el libro dice aquí, caso curioso, eh, los libros de los maestros traen errores, los libros, sobre todo los de matemáticas, vienen algunos ejercicios con errores, eh, y muchas veces caemos en el error los maestros de, ya viene contestado, nada más lo copio, ya, copien los chamacos, pero ni siquiera les explico, yo ni siquiera me doy cuenta del error del libro. Y como viene ahí que 2x es igual a x por x, pues ya le eché a perder el conocimiento a mi alumno. Pero obviamente aquí lo importante es espiritualmente. Pasa lo mismo. Gracias a Dios, creo en él, ni me acuerdo cuántos años tengo conociendo un poquito de Dios, 5 años me parece, este, o 4. La verdad, se los digo ahorita, no me acuerdo. Este, pero siempre tenemos lo que le llamamos el primer amor. Es muy importante no perderlo y si lo perdimos, retomarlo. El hambre por leer su palabra, el hambre por decirle, Señor, muéstrame en tu palabra, revélate, pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Podemos caer en el error de, sí, ese versículo ya lo leí. Sí, esa historia ya me la sé. Sí, y dice, papá, y me sé de memoria a lo mejor las citas bíblicas. Pero si esa palabra no baja a mi corazón y si Dios no me revela a mi vida esa palabra, no sirve de nada. Y caigo en el error de, tú ni te sabes los versículos, tú no sabes ni siquiera en qué libro empieza la Biblia y en cuál termina. Y me aburro a lo mejor de que algún hermano o alguna hermana esté buscando el libro de Romanos en el Antiguo Testamento o de que esté buscando el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Pero no soy una persona humilde que pueda llegar y decirle, mira, ¿sabes qué? Abre tu Biblia y empieza a leer. Mira, aquí en la parte de atrás o en el inicio viene incluso un índice, o en la parte final a veces trae ahí el orden de los libros, y le puedo ir explicando y le puedo ir enseñando lo poquito que yo sé, pero es más fácil decir, yo sé más. Ah, es porque está nuevo, está nuevecito. Me acuerdo de esa palabra que me he escuchado más de una vez, estás nuevecito, hermano. Y yo decía, ¿por qué dicen eso? La verdad, sí, yo sí lo pensé, bueno, pues, ¿por qué me dicen que estás nuevecito? O sea, ya que estaba más usado que otra cosa, más viejo, más maleado, pero se referían a que, pues sí, desconocía yo, no conocía yo a Dios, no conocía su palabra, no conocía la Biblia, hoy la empiezo a conocer y decía, hace ratito veía yo un pensamiento que decía, y me enamoro cada día más de Dios. Y lo pongo en primer lugar y trato de darle su lugar siempre a Dios. Y lo que aquí hago es para darle su lugar a Dios, para decirle a Dios gracias, porque no por ser maestro de escuela yo sabía algo de Dios, yo no sabía nada de Dios de veras. Pero en alguna ocasión un hermano me dijo, pero Dios te preparó para algo. Dios te
permitió y te preparó y cursaste esa carrera por algo. Y a lo mejor un poquito de lo que aprendí, que fue poder transmitir un poquito lo que va uno entendiendo de las cosas, a lo mejor es lo que estoy tratando de hacer. Pero Dios me preparó para esto y le doy gracias. Y espero estarlo haciendo bien. Hay veces que estoy muy inseguro, aunque no lo aparente a lo mejor, pero soy muy inseguro. Y digo, ¿y si digo esto? ¿Y si ofendo a alguien? ¿Y si pasa esto? ¿Y si digo una cosa que no es? Y lo sigo pensando, hermano, y me sigo poniendo nervioso. Y me pongo nervioso porque no le quiero fallar a Dios. Porque yo sé que estar aquí ahorita, bueno, no enfrente de las personas, pero aquí en el Facebook, en YouTube, predicando su palabra, es un compromiso con Dios. Va más allá de lo que yo pueda nada más decir, sino va hacia donde lo que yo puedo hacer. Y bueno, eh, pero vamos a retomar un poquito la palabra de Dios, que es lo importante aquí. Estábamos en que no tenemos que ser egoístas, no tenemos que ser orgullosos, no tenemos que enaltecernos, porque vamos a ser humillados. Y después dice su palabra, y el que se humilla, o sea, el que reconoce su condición, el que deja su orgullo a un lado, el que se desprende de su propia voluntad, el que se busca a someterse a Dios y ponerse a los pies de Jesús, ese será exaltado, será enaltecido. Y no para que, y tengo que tener cuidado de no decir, Señor, me humillo ante ti para que tú me pongas arriba de ellos. No, 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 no. Sí, me humillo ante ti, Señor, para que tú tomes en cuenta lo que yo estoy haciendo. Y allá me exaltes en aquel lugar, ¿sí? En la eternidad. Escuchaba yo a una persona, un predicador, que decía, sí, todos somos salvos, ya hicimos nuestra oración, todos somos salvos, pero no todos vamos a estar en el mismo nivel, en lo espiritual, en la vida eterna, ¿sí? O sea, va a ser como aquí, unos van a tener su casita y otros van a tener su mansión, unos van a tener una chocita y otros van a tener un palacio, o vamos a tener una chocita y otros tendrán un palacio. Yo tengo que buscar, ¿sí? Buscar esa vida eterna y darle gracias a Dios por eso. Ahora, en, para dar la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con nuestro orgullo, hermanos? En Proverbios 8:13 tenemos que tener cuidado, porque ¿qué va a pasar si somos orgullosos? Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. O sea, no lo quiere. A quienes somos orgullosos, a quienes somos arrogantes, a quienes andamos en el mal camino, el Señor no nos va a querer. No se va a sentir orgulloso de nosotros. Ay, tenemos que tener cuidado, tengo que tener cuidado. Y tengo que cuidar lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy hablando y lo que estoy haciendo. Después dice, reconocer mi condición, dejar el orgullo a un lado y el que se humilla es eso, reconocer nuestra condición de pecadores y dejar a un lado el orgullo. Mateo 6:6 nos dice como una actitud de oración y es un versículo que a mí me gusta mucho y que trato de practicarlo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí también cabe mencionar la historia acerca de este versículo del contexto.
que está diciendo que los fariseos hablan en público y quieren que todos lo vean, cómo oran. Ay, qué bonito ora el hermano, ay, qué bonito el Señor lo usa. Pero lo importante, dice aquí, cuando ores, entra en tu aposento, o sea, aléjate, cierra tu puerta, que nadie te vea más que Dios, porque Dios está en todos lados. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también no tenemos que ir con la intención de que Dios nos ponga o nos, dice la palabra, nos recompensa en público. Es una consecuencia, pero la verdadera intención es entrar en su presencia, estar con Él en la intimidad, tener una comunión con el Señor, tener una comunicación diaria, porque Él está siempre, Él no descansa. Él, si yo voy ahorita, en la mañana, en la tarde, en la noche, me encierro en un lugar y me lo busco, Él va a estar ahí presente. Sí. A mí me gusta mucho orar en las noches, en las madrugadas, cuando no hay ruido. Oía a otro predicador que decía, bájale el volumen al mundo y súbele el volumen a Dios. Dice, porque cuando hay interferencia no puedes escuchar la voz de Dios. Para que no haya interferencia y para que puedas escuchar la voz de Dios, no tiene que haber nada que te distraiga. Si alguien se ha levantado eso ahorita de las 5 o 6 de la mañana, eh, y de repente empieza a amanecer y los pajaritos empiezan a cantar o a silbar, a trinar, como le quieran decir, eh, y escucha muy bonito. Y es muy diferente a que pase ahorita el que compra fierro viejo, pasa el de las nieves, pasa el del refresco haciendo un montón de ruido, el del gas y un montón de gente que hace interferencia con el ruido de Dios, con la voz de Dios. Entonces, tenemos que buscarle en lo secreto para que Él o para que Él nos pueda hablar y lo podamos escuchar, porque Él siempre nos habla. Y una manera correcta de también de orar, igual, nuestro Señor Jesús en Mateo 6, del 9 al 13, después de esto dice, vosotros pues oraréis así, y es una oración que a lo mejor desde niños nos enseñaron y que repetíamos y repetíamos y repetíamos sin sentido, pero que si le damos el sentido correcto, es una oración que nos hace entrar en la presencia del Señor. Dice la palabra, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y todo esto nos tiene que llevar hacia una actitud correcta delante de Dios. Sí, tenemos que buscar ser enaltecidos delante de Dios, no delante de las personas, para darle la gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 3, una historia que también es muy bonita. El, el ciego de nacimiento. Dice, respondió Jesús, no es que éste pecó, no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si recuerdan esta historia, era una persona ciega de nacimiento y los discípulos le preguntan, bueno, ¿y quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿Por qué es ciego? ¿Por qué recibió este castigo? Y Jesús le dice, a ver, tranquilos, ni él pecó ni sus papás. Esto pasa para que se manifieste el poder de Dios en él. Y nosotros muchas veces
preguntamos, no, ¿por qué pasan las cosas? Dios sabe por qué. Tenemos que humillarnos delante de Dios y no estarle preguntando por qué Él es soberano, por qué Él es todopoderoso. Como dice en el libro de Job, nosotros no estuvimos cuando Él formó los cielos y la tierra, cuando separó el agua de la tierra, cuando hizo el sol y las estrellas. Ahí no estuvimos. ¿Quiénes somos nosotros para estarle preguntando por qué? Simplemente pedirle, Señor, ayúdame a entender que es tu voluntad y no la mía. Y ahí, y en esta parte del ciego, me gusta mucho este versículo. En lo personal me gusta muchísimo. Dios le devuelve la vista y después los fariseos, los maestros de la ley, empiezan a decir, no, que Jesús, que no es el Hijo de Dios, que él no lo envía a Dios, que que es un pecador. Y le preguntaban al ciego, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Y entonces dice aquí en Juan capítulo 9 versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, yo no sé, ¿sí? Pero yo le doy gracias a Dios porque Él me devolvió la vista, porque Él me hizo ver que estaba yo cometiendo pecado. Aquí este versículo a mí me gusta mucho porque es una parte que Dios me ha hecho ver que yo era un ciego de nacimiento. Yo no me daba cuenta de todo el mal que estaba haciendo, yo no me daba cuenta de todo el daño que estaba causando con mi egoísmo, con mis decisiones egoístas, disfrazadas de buena gente, pero que en realidad eran decisiones egoístas. Y, y cuando el ciego le preguntan, dice, pues yo no sé quién es, ni si es pecador o no, pero yo solo sé que era ciego y ahora veo. Así yo les puedo decir, hermano, yo solo sé que estaba bien mal, que estaba yo perdido, que yo iba directito al infierno y que ahora, gracias a Dios, estoy aquí enfrente de ustedes. No sé por qué, yo no sé por qué sigo aquí, estoy medio cuerdo, no puedo decir que cuerdo completamente. Gracias a Dios estoy sano, completo, puedo hablar, puedo entender, puedo expresarme, puedo caminar, no sé por qué. Yo solo sé que Dios me ha perdonado, yo solo sé que he sentido su perdón, yo solo sé que he sentido ese amor incondicional de Dios y que lo que estoy tratando de hacer ahora es decirles, si lo hizo conmigo, lo puedo hacer con ustedes. Yo estoy tratando de no ser como antes y sentirme más que otros. Estoy tratando de luchar en contra de mí mismo y poner primero a Dios y decir, si yo estoy aquí es porque Dios lo ha permitido. Si yo estoy aquí es porque Dios tiene un plan para mí, para mi familia, para muchas personas que me rodean, porque algo que yo desde pequeño crecí con la idea de que a mí nadie me tiene que humillar, que yo tenía que pegar más fuerte, que yo tenía que levantar la voz más, que yo tenía que no dejarme. El día de hoy lucho en contra de eso, lucho en contra de muchas cosas. Muchas veces a lo mejor yo he llegado a pensar que muchos han de decir, pero ¿el qué va a sufrir? Pues todos tenemos batallas, hermanos, todos tenemos batallas, unos más fuertes que otras, todos tenemos batallas. Yo no les puedo decir que yo ya no tengo malos pensamientos, caería yo en un error, pero lo que sí les puedo decir es que trato de decirle, Señor, perdóname, ayúdame a ya no tener estos pensamientos, ayúdame a ya no hablar mal, ayúdame a hablarle mejor a mis hijas, ayúdame a ser más atento en la casa, ayúdame a ser un mejor padre, a ser un mejor hijo, a ser un mejor hermano, a ser un mejor esposo, a ser un mejor discípulo tuyo. Y, y se los digo de todo corazón, hermanos, oren por mí porque me hace falta muchísimo. Yo créanme lo que yo no tengo
La otra vez escuchaba yo un predicador, la dialéctica y la no sé qué, y la escatología. Yo no tengo nada de eso. Yo solo sé que era ciego y que Dios me devolvió la vista. Y nada más, es lo único que sé. Y no me quiero quebrar, pero es lo único que sé, que yo era ciego. Ah, y bueno, y ya para terminar, en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 11 dice lo mismo que con lo que empezamos, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a hacer. Y yo sé que, como dice la palabra, si yo no hablo, Dios va a hacer que hable una burra. Un, o sea, hasta las piedras van a hablar, dice la palabra. Yo solo sé que era ciego y que hoy puedo ver, y que en mis oraciones están muchas personas que están ciegas y que con ayuda de Dios van a poder ver. Y si en algún momento o si en este momento hay personas que no conozcan a Dios, tengan la certeza de que Dios está ahí junto a ustedes. Que si a mí, que era, créanme, era de la peor, una persona egoísta, manipuladora, con muchos errores. Y lo peor de todo es que ni siquiera me daba cuenta. Yo le doy gracias a Dios. Y así como yo le hice en algún momento, ustedes también lo pueden hacer. Quien no esté acercado a Dios, quien no conozca a Dios lo puede conocer. Solamente hay que hacer una pequeña oración y decirle, Señor, te invito a que seas tú el Señor de mi vida, y que Él sea el que gobierne en nuestra mente y en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra, no para que nosotros nos gloriemos, sino para que la gloria sea para Él, porque Él es el que nos permite estar aquí. Él es el que nos revela su palabra y Él es el que hace que podamos servirle.